Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy a ustedes les tocó preguntarme a mí. ¿Vamos a comenzar? Los invito por aquí abajo a que se suscriban y a que le piquen a la campanita para que siempre que llegue un nuevo video ustedes se puedan enterar. Compártanlo con todas las personas que ustedes quieran que también conozcan estas cosas. Pues la verdad estoy muy contento de estar otra vez aquí con ustedes en esta pequeñita comunidad, en este canal que pues poco a poco ha ido creciendo, poquito, pero bueno, lo ha logrado. Estamos empezando una nueva etapa y pues me da mucho gusto poder estar aquí otra vez. En esta nueva etapa, a través de las redes sociales, pregunté a algunas personas que quisieran realizarme cuestionamientos respecto de la iglesia y estos fueron los que me mandaron. Y bueno, para comenzar, la primera pregunta dice, ¿qué opinas del Sínodo de la Amazonia? Para entrar en contexto, este es un sínodo que convocó el Papa Francisco en 2017 que se va a llevar el próximo mes de octubre de este año 2019, donde se van a tratar varios temas interesantes relativos al cuidado del medio ambiente, pero especialmente al cuidado del medio ambiente en la región amazónica como una región importante. Este sínodo que se hace tiene la función de analizar la situación pastoral y de todas las demás índoles que se están desarrollando en la región amazónica que sabemos está en 9 países en Latinoamérica. Sin embargo, a la mayor parte de las personas pues no les preocupa la parte relativa al medio ambiente o a los pueblos indígenas, sino se han centrado exclusivamente en un punto que versa sobre la idea de ordenar personas casadas, hombres casados, sacerdotes. Esta no es la primera vez que sucede. El Papa Benedicto XVI en alguna ocasión recibió sacerdotes anglicanos al catolicismo y obviamente al estar casados pues les permitió mantener ese matrimonio que ya existía. Sin embargo, pues en este momento, obviamente, y especialmente entre los grupos conservadores, pues es un escándalo. El sínodo es muy importante para tratar estos temas, sobre todo cuando estamos hablando de la crisis ambiental en la que vive el país y el mundo entero. Sobre este punto es importante mencionar que muchos de los grupos radicales católicos que están, digamos, tendientes hacia ideologías extremistas, niegan situaciones como la del cambio climático, como la del cuidado del medio ambiente, todas estas cosas las niegan. Dicen, el planeta es para destruirse, ¿no? Y entonces, además empiezan a encontrar pequeños huecos, supuestamente ellos, que absurdicen desde sus argumentos la situación del Sínodo del Amazonas. En primera dicen, es que en el proyecto no se menciona el plan de Cristo, porque defender la Amazonia y defender a los indígenas no tiene nada que ver con Cristo, porque ¿cómo vamos a defender pueblos paganos que se dedican a hacer chamanería y se dedican a hacer brujería? Es muy importante que entendamos que en la Amazonia hay lugares en los que incluso no ha existido en la historia contacto entre algunas tribus y pues el resto del mundo y se ha respetado y existen tratados internacionales para proteger a esas personas. Ahora, en este sentido, la idea de que porque ellos profesan una fe tribal o porque ellos profesan alguna fe chamánica o alguna fe de tipo naturalista, nosotros los vamos a excluir. Finalmente son una creación de Dios y nosotros como iglesia estamos obligados a llevarles el mensaje de Cristo, no a decir, pues como son unos herejes, pues que se queden ahí y hagan lo que les dé la gana. Eso no es correcto. Entonces, la gente y los grupos ultraconservadores y ultrarradicales dentro de la iglesia y fuera de la iglesia han aprovechado este pequeño hueco que se está dando con el Sínodo de la Amazonía pues para molestar como acostumbran. Ya saben que no pierden el tiempo para encontrar cómo fastidiar a la iglesia, incluso estando dentro de ella. Entonces, en este sentido, el Sínodo de la Amazonia es importante porque va a representar un parteaguas, una directriz a seguir respecto del cuidado del medio ambiente y de los indígenas, una directriz que ya comenzó con la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común del Papa Francisco. ¿Cuál es el problema? Que dentro de estos grupos radicales, pues la gente dice el medio ambiente que, y de hecho yo veía en páginas católicas que decían, pues ojalá se queme toda la Amazonia para que construyan una catedral. Ya son comentarios de un nivel de tontería que ni siquiera vale la pena citar porque es impensable que la gente pueda
pensar de esa manera, ¿no? Es impensable que alguien tenga ese tipo de pensamientos, pero bueno, ese no es el tema, que cada quien haga lo que le dé la gana. Sin embargo, sí encontramos un problema que es de analizarse respecto de la idea de ordenar hombres casados como sacerdotes para la región de la Amazonia. ¿Por qué? Se dice que ya que la región de la Amazonia es una región muy lejana a la de muy difícil acceso, pues que los hombres viejos o los hombres ancianos que son respetados dentro de las comunidades amazónicas, cada una de forma diferente, pues ellos se han ordenado sacerdotes aunque ya tengan una familia, aunque ya tengan el matrimonio. Nosotros sabemos que el celibato no es un dogma de fe, sin embargo es una práctica que existe en la iglesia desde pues muchísimos años, ¿no? Aproximadamente se oficializó por el siglo VI, años previos se había preferido y pues al principio el celibato pues no existía prácticamente. San Pablo lo relata un poco, pero bueno, sabemos que San Pedro estaba casado. Sin embargo, el celibato no lo vamos a hablar en este video porque es de preguntas, pero lo tocaremos en algún momento. Es una figura muy importante que no puede desaparecer dentro de la iglesia. Ahora, algunos en el Vaticano, de los que están promoviendo este sínodo de la Amazonia, han dicho que es una excepción a la regla que no implica cancelar la regla. Pero ¿cuál es el problema con las excepciones a la regla que siempre representan un avance? Es decir, cuando tú ya avanzaste en una excepción a la regla ya no puedes retroceder, entonces lo único que puedes hacer es avanzar, lo que pondría en peligro la figura del celibato, que es una figura que en algún momento platicaremos y que no puede desaparecer de la iglesia. Tiene un sustento bíblico, tiene un sustento en la tradición apostólica, en el magisterio de la iglesia y en los diversos concilios a lo largo de la historia de la iglesia. Como han dicho, pues es una propuesta, este documento que se propone para que los padres sinodales trabajen sobre él. Habrá que esperar a octubre a ver qué es lo que van a decir los obispos y qué es lo que se va a determinar. No es una decisión ya tomada, es una propuesta sobre la que se puede trabajar. Sin embargo, a mí en lo personal me parece que va contra la tradición apostólica, contra la tradición de la iglesia, contra el mismo el magisterio milenario de la iglesia, y especialmente que puede representar un problema en el futuro. Sobre esta pregunta, voy a tomar otra pregunta que me va a ayudar a relacionar, porque muchas de las preguntas que me hicieron son respecto a esta figura del celibato. Y entre una de las preguntas que me hacía, dice, ¿por qué en ocasiones corren a los que de verdad tienen vocación y dejan a los que son problemáticos? La situación del Amazonas y la situación de todo el mundo no es muy diferente. Las vocaciones van a la baja, incluso la constancia de fieles o la aparición de nuevos fieles dentro de la Iglesia Católica va a la baja. Y esta situación, como ya se ha comentado en otros videos, tiene parte de culpa dentro del clero y tiene parte de culpa dentro de nosotros, los fieles católicos. Los fieles católicos, porque como nos encanta dar problemas, estar molestando a todos, si no piensan como yo, lo corro, lo saco, lo excluyo, lo quito y así sucesivamente. Y el clero pues es igual y es hasta peor, ¿no? Porque además tiene sus escándalos sexuales, tiene sus chismes, tiene este apego por el dinero, este apego por el poder, yo me impongo porque tengo una sotana y entonces le haces como quieras y no me importa y te cobro y tal y tal. Y entonces, bueno, el clero está hecho un desastre, los fieles están hechos un desastre y la iglesia está un desastre. En las palabras de Juan 23 y de Benedicto 16, el enemigo de la iglesia no está afuera, sino está adentro. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces en los seminarios, y yo he conocido gente, los seminaristas tienen muchos problemas, especialmente cuando van contracorriente del sistema que está establecido. Muchas veces es un sistema de chismes, es un sistema a base de mentiras, es un sistema a base de muchas cosas que nosotros ya sabemos y que no vamos a platicar ahorita para no polemizar más allá de lo necesario, pero que sabemos que sean situaciones pues muy desagradables dentro de los seminarios, dentro de todo. Y entonces, muchas de estas veces, quien va a contracorriente, o incluso a veces quien va dentro de la corriente, pero dice, bueno, yo sí quiero, como que yo no, a mí no me gusta esto, como que yo me voy a oponer, pues a veces lo van envolviendo en chismes y lo sacan, ¿no? Muchas veces hay muchos seminaristas también que son muy problemáticos. En la mayor parte de los casos los seminaristas son problemáticos. Como ya hemos hablado en algún momento, no existen filtros suficientes en los seminarios para rechazar
a aquellos que traen problemas, muchas veces problemas mentales que generan conflictos dentro de los seminarios y que muchas veces no se perciben, o que por este afán de tener vocaciones lo que pasa es que pues los ordenan y luego ya son sacerdotes y vienen los escándalos y viene el problema con tal persona y se empiezan a desarrollar una serie de problemas que se hacen una bolita hasta que un día explotan en un periódico o en una televisora, y entonces ya es un escándalo mundial porque no hubo alguien que tuviera tantito así de decir, sabes que no puedes. Yo he sabido de casos donde seminaristas que escándalo tras escándalo tras escándalo y lo acusan y le dicen y hace y tal y tal y tal, y los superiores de las congregaciones religiosas o los obispos o los titulares de los seminarios dicen, no, pues bueno, vamos a darle otra oportunidad, buscamos cómo le hacemos, pues total, todos hacemos lo mismo, entonces pues no pasa nada, ¿no? Esa situación es muy lamentable. Entonces, en este sentido, ¿por qué en ocasiones corren a los que de verdad tienen vocación? Pues porque muchas veces, en primera, quien está en los lugares en los que se deben fomentar las vocaciones no está capacitado. Son muy pocas las ocasiones en las que está capacitado. A veces sale del seminario y lo ponen como promotor vocacional nada más porque es joven y dicen, no, pues si es joven va a tener más acceso a los jóvenes. Eso no sirve, eso está más que probado que no sirve. Bueno. Entonces, ¿por qué los corre? Pues porque tenemos un sistema clerical que se encuentra podrido y que salvo que se agarre de raíz y digan, saben que estas son las reglas y se respetan, pues eso no va a cambiar. Pero eso nos lleva al problema que estábamos hablando de la Amazonia. ¿Por qué tenemos que ordenar hombres casados cuando deberíamos tener vocaciones? En los siglos de oro de la iglesia, siglo XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, las vocaciones florecían hasta por debajo de las piedras. En gran parte era por tratar de escapar de la vida familiar, bueno, como sea. Pero ya más hacia los tiempos recientes, siglos XIX y XX, en los que ya no estaba tan presente el poder de la iglesia, realmente había vocaciones. Y esas vocaciones había porque los sacerdotes sabían dar un testimonio. Si tenemos un sacerdote que se la pasa molestando a la gente, que se la pasa haciendo problemas, que solamente le interesa el dinero, que hace lo que le da la gana, pues yo no me voy a acercar a meter a un seminario. Ahora yo voy y pido informes vocacionales y, a ver, tienes que pagar tanto, y si no pagas tanto te voy a sacar, y si no pagas tanto no sé qué, y si no puedes solventar tus estudios tienes que andar pidiéndole limosna no sé quién tanto. Entonces, existen muchos problemas en torno a por qué hay una falta de vocaciones y por ende una falta de fieles. Entonces, el Sínodo de la Amazonía es importante porque va a tratar temas sobre ecología, sobre cambio climático, sobre pueblos indígenas, sobre capitalismo, sobre lo que ustedes quieran, pero urge, y ya se tardó, era para hace 10 años, un sínodo que hablara de los problemas en los seminarios, de los problemas de las vocaciones. El problema de la iglesia no se va a solucionar ordenando sacerdotes hombres casados. Eso, al contrario, es un error que les aseguro nos va a traer muchos problemas. Fuera de eso, tenemos los problemas de que la iglesia no ha terminado de entender, por más que llegan los papas y por más que dan progreso y por más que vienen y por más que no sé qué tanto y hacen reformas, no han terminado de entender que si no se ataca la formación de los sacerdotes, los problemas de la iglesia no van a cambiar. La reestructuración del Concilio Vaticano II, que pretende de alguna manera horizontalizar el por dentro de la iglesia, también estuvo mal planteada, porque luego hay cada gente loca que no tiene la capacidad de ocupar un cargo en la iglesia y se la pasa haciendo puras porquerías. Entonces juntamos gente incompetente en el clero y gente incompetente con los laicos, pues una iglesia que está tirada al traste. ¿Por qué persiste la fe católica? Pues prácticamente porque la gente tiene fe y va, y muchas veces en los casos por la piedad popular, porque así es lo que me inculcaron. O sea, estamos ante una verdadera crisis. Ahora, la iglesia ha estado en crisis toda la vida, no va a desaparecer, es la iglesia de Cristo, y aquí no negamos que ante los problemas exista la realidad espiritual. Sin embargo, la realidad material, la que sí depende de los seres humanos, es una realidad que no se ha atendido y que cuando se atiende siempre se atiende mal. Lo vimos en el Sínodo de los Jóvenes, que fue un completo desastre. Y dentro de otras preguntas, me hacen dos que dicen lo mismo. ¿Crees que influye el voto de castidad de los sacerdotes con los problemas de pederastia dentro de la iglesia? Si es que no, entonces, ¿qué factor es el que ocasiona esa problemática? Y otra persona me pregunta, ¿consideras que al permitir a los sacerdotes casarse se contrarrestaría la pederastia? La respuesta en ambos casos es no.
Obviamente, la pederastia es un problema de alguna persona que tiene, pues, alguna patología mental y que ha decidido descargar en la iglesia. Y volvemos al mismo problema. Todos los problemas de la iglesia los encontramos en el filtro que hay para quién va a ser el clérigo. Si yo llego y tengo toda clase de problemas mentales que no me son detectados, que no me son solucionados y que yo no logro solventar a lo largo de toda mi formación sacerdotal, en primera porque no me importa, en segunda porque al formador no le importa y en tercera porque no me da la gana, pues evidentemente que cuando yo sea sacerdote o desde que soy seminarista ya estoy metiéndome en problemas. ¿Es culpa del celibato? No, porque la iglesia ha vivido 2000 años en celibato, 1500 años en celibato y ha habido muchísimos sacerdotes y religiosas santos y santas. Ahora, en estos últimos años se han dado casos de pederastia que tampoco es que sean nuevos, en la iglesia han existido desde siempre porque la gente ha estado loca siempre. Sin embargo, el celibato no lo va a solucionar. ¿Por qué? ¿Qué es el celibato? El celibato es, pues yo no me caso y por lo tanto no tengo relaciones sexuales. Bueno, pues si yo no tengo relaciones sexuales, no tengo por qué ir a violar a un niño o a una niña. No tiene sentido. Es una cuestión más de patologías mentales. Tiene mucho que ver con la falta de formación dentro de, el proceso sacerdotal, porque obviamente al no existir una formación psicológica o una atención mental, una atención que se centre en la mente de la persona, en la mente del formando, pues obviamente que eso le va generando problemas y a veces hasta termina desarrollando patologías espantosas que terminan en estos casos de pederastia o en homicidio o en todos estos escándalos que cada semana prácticamente salen. Pero no es la regla general. Muchos sacerdotes son muy santos, no la mayoría, me gustaría decir que la mayoría, pero no, pero muchos sacerdotes son muy santos y viven en ese celibato. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Volvemos a la promoción vocacional. Si tú eres un hombre que quiere ser sacerdote, te comprometes. En el caso de los religiosos hacen un voto y el voto tiene una trascendencia impresionante, pero a la mayor parte de los religiosos les vale 3 kilos de pepitas el voto religioso y andan con todo el mundo y se meten con todo el mundo y a veces hasta tienen parejas estables y todo el mundo los ve y nadie dice nada, o a veces nadie se entera y solo los superiores se enteran y dicen, ah, pero como yo también tengo mi pareja, pues no digo nada, ¿no? Entonces es un relajo, un desmadre, ¿no? Es lo que vamos a decir, porque es lo que es. Entonces, esto da una muy mala imagen a la iglesia, condena su propia alma porque están rompiendo sus votos, y están cometiendo un pecado además, pero pues es algo como que a los sacerdotes no les importa. ¿Y por qué no les importa? Porque no tuvieron un filtro y su formación sacerdotal fue lo más deficiente posible. A ver, dijeron, ¿cuál es la formación sacerdotal más deficiente? Ah, es esta, vamos a dárselas. Y es lo que pasa en la mayor parte de los seminarios, no solo del país, sino del mundo. Y esto es importante porque si tú decides meterte como sacerdote, dices, a ver, yo estoy haciendo un voto, yo estoy haciendo un compromiso, lo voy a respetar. Si no lo puedes respetar, ¿para qué te metes? Nadie te lo pidió, nadie te obligó, nadie te puso una cabecita y te dijo, oye, vas y te metes al seminario y luego ahí haces todas tus porquerías. No, lo único que hacen es dejar mal en la iglesia, dejar mal a la iglesia, quedar mal ellos, condenar sus almas, dar un mal ejemplo y generar toda crisis de fe dentro de los fieles. Ya basta, y ya basta también de los fieles que viven dormidos en sus laureles, que dejan que el clero haga toda clase de porquerías y nunca les dicen nada porque les tienen miedo. Ya basta, ya lo hemos hablado muchísimas veces. Pero bueno, hagan lo que les dé la gana. Como sea, si no se atienden estos problemas, pues por supuesto que nada tiene que ver una cosa con la otra. Hay sacerdotes pederastas porque no se detectó durante el transcurso de la formación que existía una patología que generaba daño. El celibato no tiene nada que ver. Ahora, pues si tú no estás dispuesto a vivir el celibato, pues salte. Aunque haya 10 sacerdotes, salte. ¿Qué haces haciéndole daño a la iglesia? Ahora, ¿por qué no hay sacerdotes que estén dispuestos a vivir de cierta manera con el modelo del celibato? Pues porque existe una promoción vocacional deficiente y como ya vimos en el video de los jóvenes, a los jóvenes nos quieren atontados bailando el granito de mostaza y haciendo toda clase de ridiculeces, menos pensando y menos teniendo una fortaleza espiritual importante. Y déjenme que les diga, esta es una experiencia personal muy grata. La única congregación religiosa que yo conozco que se dedica a forjar la voluntad son los legionarios de Cristo. Con todo y los escándalos de Marcial Maciel y con todos los escándalos en los que están envueltos, que a veces es más chisme que verdad, me parece una de las congregaciones religiosas más serias
Y en el momento, la única que verdaderamente tiene esa formación espiritual, intelectual y de voluntad dentro de sus formandos, lo cual lo ha hecho que sea una congregación bastante grande y bastante importante de la iglesia, independientemente del poder económico que tienen, esa es otra cosa que se tocará en algún otro tema. Pero tenemos otra pregunta que tiene que ver con esto. Y me preguntan, ¿por qué crees que hay un acercamiento o un regreso de las personas jóvenes a la misa tradicional, al rito extraordinario, a la misa tridentina, la que existía antes de la reforma del Concilio Vaticano II? Y venimos otra vez. Es importante, en algún video hablaremos de esto. La misa es la misa, la misa no cambia. De hecho, la misa no fue siempre la misma. Aquellos que dicen, no, es que la misa tridentina de San Pío V es la misma de siempre, es la misa de siempre. Oye, 1500 años de San Pío V, la misa fue de todas las formas posibles, menos como en el rito tridentino. Entonces también no se alteren, no se aloquen. No, la misa es la de siempre. ¿Cuál es la ventaja del rito tridentino? El rito tridentino reviste toda la solemnidad que debería merecer Dios o que debe merecer Dios de parte de nosotros como aquellos que le damos gloria. Pero también es una misa que se desarrolla ante ciertos grupos conservadores de la iglesia, pero que se mantienen fieles a los principios preconciliares. Especialmente la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, que es una fraternidad que no tiene conflictos con Roma, como la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que esa, bueno, tiene toda clase de conflictos, pero no es la única. Existen otros grupos que mantienen también la tradición y algunos sacerdotes que se han acercado a la tradición. Lo que sí hemos visto es que un gran número de jóvenes, de personas jóvenes, hombres y mujeres, han regresado a querer vivir esa tradición, a veces de forma radical, rechazando la misa como la conocemos el día de hoy con las reformas de Pablo VI, lo cual es absurdo porque la misa es del sacrificio, diga o no diga cualquier cosa que ustedes se puedan inventar. Pero esta cercanía a las ideas preconciliares, que eso es algo también bien importante, que ya hemos hablado, el Concilio Vaticano II no abrió paso al desmadre que hay en la iglesia, solo abrió la gente que malinterpretó el concilio. Pero sin embargo, la gente que rechaza el concilio o que lo toma como con reticencia y prefiere mantenerse en las ideas, pues son personas que tratan de mantener una fe un poco más recta, a lo mejor un poco puritana, a lo mejor un poco escandalosa, donde me escandalizo de todo y trato de rechazar todo el progreso, ¿no? Y entonces ataco a todo el mundo y también me vuelvo loco, pero muchas de las veces respecto de su vida espiritual es un poco más sólida. Ahora, no quiere decir por eso que su vida en la caridad o que su vida hacia los pobres o que su vida en comunidad sea mejor. Simplemente pues tiene una vida espiritual más fuerte. No quiere decir por eso que tengan una conexión con Dios. Simplemente tiene una vida de piedad que es más fuerte, que piedad no es lo mismo que relación con Dios. Pero bueno, tampoco vamos a negar. El problema es que ellos sí se centran más en formar la fe, en formar el conocimiento de la doctrina, en que haya una disciplina, en que haya una formación de la fe, en que haya más estructura, más disciplina, mientras que los demás dicen vamos a hacer lo que sea, como sea y como nos dé la gana. Eso es un problema. Ahora hemos visto que entre los ritos tradicionales o los que tienden a acercarse a los ritos tradicionales, un poco como los legionarios de Cristo o el Opus Dei, florecen las vocaciones muchísimo más que en otras congregaciones religiosas que hacen un relajo. Por ejemplo, si analizamos a los dominicos, en México tiene una presencia de creo que son 4 en todo el país, ¿no? Entonces los franciscanos también van para allá, los jesuitas, bueno, tienen muchas vocaciones, pero también como con esa reducción, ¿no? Entonces vamos viendo cómo son vocaciones que van en aumento según se sigan los principios espirituales y el carisma. Por ejemplo, la congregación religiosa que más vocaciones tiene en el mundo son los salesianos, y es porque ellos de cierta manera no han perdido el carisma, no como los franciscanos que de pobreza no tienen nada, y los dominicos que, bueno, ya prácticamente no existen, entonces muchísimo menos van a andar predicando, ¿no? Pero los salesianos que no han perdido esa vocación de los jóvenes, pues se mantienen y se mantienen, tienen muchísimas vocaciones. Ahora, si la iglesia es tan grande y tiene un número suficiente de vocaciones, pues que no se les olvide que también la iglesia es misionera y tiene que atender las zonas del Amazonas. ¿Qué pasa? Que como no hay una buena formación y tenemos señoritas que entran al seminario, dicen, no, yo cómo me voy a ir a la sierra, yo cómo me voy a ir a meter al Amazonas, yo cómo me voy a ir a meter a un lugar donde no haya una camioneta del año. Y entonces volvemos a los mismos problemas. Todos los problemas se van a centrar
en una formación deficiente, en una formación que no ayuda a tener un clero como el que la Iglesia merece. Y vamos a la última pregunta. Me dicen, ¿cuál es el origen de la Iglesia Católica Romana o si es verdad que fue fundada en costumbres paganas de Constantino? Esto es importante mencionarlo. Existe una campaña protestante desde muchísimos tiempos para decir que la Iglesia Católica fue fundada por Constantino. Sin embargo, cuando nosotros leemos los escritos de los padres de la Iglesia Católica existe desde 300 años antes de que naciera Constantino. Es decir, ¿cuál es su origen? Lo hemos dicho, su origen es con Cristo. Cristo es un personaje histórico, es Dios obviamente, pero como personaje histórico tiene su comunidad, que son los apóstoles y que comienzan a predicar su mensaje de salvación. La salvación se empieza a diseminar por el mundo, principalmente por Asia y posteriormente hacia Europa y hacia África también. Y el culmen de esta predicación pues la van a tener Pedro y Pablo, principalmente en Roma. ¿Por qué en Roma? Porque es la capital del mundo en ese momento. Es el mundo conocido, es Roma, es lo más importante. Entonces, si tú quieres convertir al imperio, pues vas a comenzar por convertir la ciudad de Roma. ¿Y por qué la ciudad de Roma? Porque la ciudad de Roma es la capital del mundo. Si ustedes recuerdan, el imperio romano abarcaba desde Europa, Asia, África, prácticamente la mitad del mundo estaba dominado por Roma, ha sido el imperio más grande de la historia, y entonces por lo tanto era importante que Pedro y Pablo predicaran en Roma y eso logró la expansión del cristianismo durante muchos años. ¿Cómo sabemos que la Iglesia Católica existe antes de Constantino? Pues por los mártires, porque durante 300 años los emperadores, antes de la tolerancia de Constantino, lo que hacían era pues que a los cristianos se los comieran los leones o los quemaban o los mataban o les hacían toda clase de cosas y los testimonios de los mártires son innumerables. ¿Qué es lo que pasa con Constantino? Constantino ve una oportunidad. La Iglesia Ortodoxa lo considera un santo porque dice tuvo una revelación y se bautizó y entonces es un santo. Pues nosotros estamos seguros de que realmente no. Constantino era un político, era un emperador y lo que más le importaba era Dios. Y nosotros lo que vemos aquí es que Constantino ve una oportunidad. Dice, el imperio se está fragmentando y estos cristianos, por más que los aplastamos, no se mueren y no desaparecen, pero han ido adquiriendo un poder político importante. Entonces lo que yo voy a hacer es aliarme a los cristianos para moralizar al imperio. ¿Y por qué tiene que moralizar al imperio? Que al ser tan grande comienza a contratar mercenarios que cuando no les empiezan a pagar pues empiezan a ser malos militares y por lo tanto las fronteras del imperio se empiezan a ver en problemas, sobre todo ante las invasiones de lo que ellos llamaban los grupos bárbaros. Entonces dicen, pues estos cristianos son gente de valores, si yo los ayudo, ellos me van a ayudar a moralizar el imperio. Ve una estrategia política y la toma. Pero cuando se acaba la persecución, pues los cristianos se empiezan a pelear y dicen que Jesús es Dios, que Jesús no es Dios, que Jesús es hombre, que Jesús no es hombre, que la Virgen es virgen, que la Virgen no es virgen. Empiezan un montón de problemas, se empiezan a pelear, se empiezan a decir de cosas y dice Constantino, yo estoy buscando la unidad y no el desmadre. Entonces lo que yo voy a hacer es convocar un concilio y convoca por primera vez en la historia el concilio de Nicea, donde permite que todos los obispos se reúnan a exponer todas sus ideas y que el concilio por mayoría vaya decidiendo lo que va a ser verdad de fe en la iglesia y lo que no. Dentro de este periodo vamos a ver pues cómo se van conformando los diversos dogmas de la iglesia, se va conformando entre los concilios de Nicea y Constantinopla el credo, vamos a tener por ahí en los tiempos de San Jerónimo un poco antes, la aparición de la Biblia creada, compilada por San Jerónimo a petición del Papa San Damaso I y así sucesivamente la iglesia va a ir tomando formas. Ahora, fue fundada por costumbres paganas de Constantino, no fue fundada por las costumbres paganas, la iglesia ya existía y tenía sus propios rituales, pero sí muchos rituales fueron adoptados por la iglesia. Algunos dicen, no es cierto, no, sí, sí es cierto, ¿no? La misma idea de que el Papa sea el Pontifex Maximus, pues el Pontifex Maximus era una figura de un sacerdote pagano romano, pero que al desaparecer la religión pagana, pues se le asigna al Papa, ¿no? Posteriormente, incluso vemos durante la Edad Media, el Sacro Imperio Romano Germánico, pues bueno, va a ser el sucesor del emperador de Roma y se adopta esa figura también cuando era el Papa el que nombraba al emperador. Entonces, vamos a ir viendo cómo se van adoptando estas figuras, otras figuras como la corona de Adviento, varias figuras pues no propiamente paganas, algunas sí, pero también no hay que perder de vista que muchos de los padres de la iglesia lucharon contra las costumbres paganas. En sus tratados impresionantemente grandes de filosofía, ellos debatían contra los paganos para condenar
el incesto, la homosexualidad, la poligamia, los sacrificios a los dioses, los sacrificios humanos, los sacrificios animales, las orgías, toda la forma de vida que tenían los romanos, pues fue descartada, pero algunos elementos más que nada culturales fueron tomados también por el cristianismo que a lo largo de la historia, desde siempre, no nada más en ese momento, ha ido agarrando pues elementos culturales de donde va y los va integrando o les va dando una resignificación. ¿Por qué es importante esto y por qué no se puede negar que sucedió? Porque la iglesia lo que hace es resignificar aquello que de alguna manera se había malentendido en el entendido que Dios se manifiesta de muchas maneras, aunque a veces es erróneo, y que la única manifestación verdadera es la que se da con Cristo, y que muchos pueblos que no conocieron el mensaje de Cristo habían entendido la existencia de Dios, pero con la salvedad de que estaban equivocados porque no tenían el mensaje de Cristo. Entonces, cuando llega el mensaje de Cristo, le pueden dar plenitud a las creencias sobre Dios que tenían, y por eso es que integran algunos elementos. Esto no quiere decir que sea negativo, ni tampoco que la Iglesia Católica haya surgido de Constantino, puesto que cuando Constantino nace, la Iglesia ya llevaba una historia bien recorrida, que de hecho es una edad de oro de los padres de la Iglesia que van sustentando nuestra fe. Bueno, pues como les dije, yo estoy muy contento de estar otra vez aquí con ustedes, de haber regresado. Vamos a seguir trayendo mucho contenido, pero para eso les pido por favor que me ayuden compartiendo el canal y dándole me gusta para que nos sigamos sumando. Suscríbanse por favor para que la comunidad crezca y podamos seguir subiendo estos videos. Yo soy Carlos Vergara y nos vemos en la próxima.